Comenzaba el invierno en Europa Central. Los primeros copos de nieve caían sobre las fértiles tierras del Reino de Hungría, creando una ligera capa de escarcha sobre los vastos campos de trigo que alimentaban no solo al pueblo, sino a las regiones vecinas. La nieve pintaba un paisaje sereno, pero debajo de esa calma se escondían las tensiones de un mundo en guerra. Christian, un terrateniente respetado, se encontraba en su hacienda supervisando las últimas labores antes de que la temporada de cosecha diera paso a la dura quietud del invierno. Con 25 trabajadores a su cargo, era un hombre acostumbrado a la responsabilidad y al trabajo duro. La tierra que había sido heredada de sus ancestros era su orgullo y el sustento de su comunidad. Aunque no tenía el linaje noble de muchos de sus contemporáneos, era valorado por su diligencia y fe. Su esposa, Erzsébet, era conocida por su afición a las joyas, aunque no por vanidad, sino por la pasión de preservar el legado de su familia. De carácter noble y compasivo, no solo ayudaba a Christian con las responsabilidades de la hacienda, sino que también era una figura maternal para los hijos de los campesinos. A pesar de no haber tenido hijos propios, la pareja encontraba consuelo y significado en la paz que reinaba en su hogar, arraigados profundamente en su devoción cristiana. Pero esa tranquilidad, como el campo cubierto de nieve, estaba destinada a ser perturbada. Las tensiones con el Imperio Otomano se sentían en las fronteras, y el rumor de nuevas campañas militares llegaba cada vez con más fuerza. Y un buen día, en el año 1443, el llamado a una cruzada resonó en todo el Reino de Hungría. Era una campaña desesperada por frenar la reciente expansión del Imperio Otomano, que amenazaba con invadir las tierras cristianas. Como era costumbre en tiempos de guerra, se emitió un reclutamiento para enlistar soldados al ejército. Christian, consciente de la gravedad del momento, no se limitó a enviar a sus hombres, sino que decidió unirse personalmente. Sabía que esta cruzada podría decidir no solo el destino del Reino de Hungría, sino el de toda la cristiandad en Europa. Dejó su hogar bajo el cuidado de su amada esposa, quien, aunque llena de angustia por la partida, lo despidió con una mezcla de orgullo y resignación. Sabía que su esposo no podía ignorar este llamado y que las tierras que tanto amaban dependían de la valentía de hombres como él. Christian y sus 25 hombres marcharon por los helados caminos de Hungría, sus pasos resonando sobre el suelo cubierto de nieve. Atravesaron las montañas y valles hasta llegar a los Balcanes, donde las tropas cristianas se reunieron para enfrentarse al imponente ejército otomano. La moral era alta entre los soldados, pero los cielos grises y el frío cortante presagiaban lo que sería una de las batallas más devastadoras de la historia, la batalla de Varna. La derrota fue brutal. Los cristianos, mal preparados y superados en número, cayeron uno a uno bajo las espadas y flechas otomanas. Christian, herido y exhausto, luchó hasta el último aliento, pero finalmente fue capturado por un bajá otomano. Amarrado y encadenado, fue llevado como prisionero de guerra, su destino incierto y su futuro en manos del enemigo que tanto había buscado derrotar. Mientras era conducido hacia tierras desconocidas, Christian pensaba en su hogar y en Erzsébet. Su único consuelo era la esperanza de que algún día, de alguna manera, podría volver a verla. Pero por ahora, solo la oscuridad del cautiverio le aguardaba. El bajá trató a Christian con una crueldad despiadada. En su arrogancia lo utilizaba como un simple banco para montarse en su caballo, riéndose cada vez que aplastaba el orgullo del caballero húngaro bajo su bota. Pero las noches eran aún más terribles. A intervalos irregulares, el bajá irrumpía en la celda de Christian con su látigo en mano, golpeándolo sin piedad hasta que la sangre brotaba de las profundas heridas. Las noches parecían eternas, y durante el día las cadenas le recordaban su estado de esclavitud. Era forzado a trabajar en condiciones inhumanas, arrastrando cargas pesadas bajo el implacable sol o la lluvia. Al ver que Christian continuaba orando, aferrándose a su fe a pesar de su situación, el bajá decidió arrebatarle incluso eso. Ató sus manos firmemente para que no pudiera alzarlas en plegaria. Pero Christian, inquebrantable en su devoción, simplemente cerraba los ojos y desde lo profundo de su ser repetía las oraciones que tantas veces había recitado con Erzsébet. En su mente veía el rostro de su esposa y recordaba las noches en que juntos, en la calma de su hogar, elevaban sus plegarias al cielo. Este tormento continuó durante 3 largos meses. Los fuertes músculos de Christian, forjados por años de arduo trabajo en los campos, se redujeron a sombras de lo que fueron, su cuerpo emaciado y debilitado por el dolor y la falta de alimento. El brillo en sus ojos, el que alguna vez reflejó la prosperidad y la paz de un terrateniente orgulloso del Reino de Hungría, se apagó lentamente,
reemplazado por una resignación silenciosa. Las cicatrices cruzaban su espalda como un mapa del sufrimiento, cada una un testamento de las noches de tormento que había soportado. Pero a pesar de todo, Christian no cedía en su fe. En sus oraciones no solo pedía por su propia salvación, sino también por la del Bajá que lo atormentaba. Recordaba las palabras de Cristo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cada vez que recitaba esa frase, sentía que una paz interior comenzaba a reemplazar el dolor que cubría su cuerpo. Padre, susurraba, perdónalos. El Bajá otomano, satisfecho con el sufrimiento infligido a Christian, decidió que era hora de obtener una recompensa por su victoria. Envió un mensaje exigiendo un rescate desmesurado, mucho mayor que el habitual para un prisionero de la posición de Christian. El rescate incluía una enorme cantidad de oro y joyas, un precio tan alto que pocos en su lugar habrían podido pagarlo. Cuando Erzsébet recibió la noticia, sintió al principio un alivio profundo al saber que su esposo seguía con vida. Sin embargo, al conocer el monto que exigía el Bajá, una lágrima solitaria recorrió su mejilla. Sabía que no tenían los recursos para cubrir una suma tan exorbitante, pero en su corazón no había lugar para la desesperación. Se decidió a hacer todo lo posible para salvar a su marido. Vendió sus preciadas joyas, las mismas que había conservado durante años como recuerdo de su familia, y empeñó las tierras que habían sido el sustento de su hogar. Incluso acudió a los conocidos y amigos de su familia, pidiendo ayuda en un acto desesperado de amor y lealtad. Tras una semana de angustia, durante la cual Erzsébet apenas durmió o comió, logró reunir la cantidad exigida. El oro y las joyas fueron entregados al Bajá otomano, y Christian finalmente fue liberado. Pero el hombre que regresó a su hogar era irreconocible. Ya no era el fuerte y orgulloso terrateniente que había partido meses atrás. Parecía más un esqueleto andante que un hombre, su cuerpo emaciado por el hambre y el sufrimiento. Sus ojos, que alguna vez habían brillado con vitalidad, ahora estaban hundidos, opacos, reflejando los horrores que había vivido. Los trabajadores que alguna vez cuidaron de sus tierras ya no estaban. Se habían ido en su ausencia buscando otras formas de sustento. Erzsébet y Christian se encontraban ahora solos, con la fe como su único recurso. Durante 3 largos años, la recuperación fue lenta, tanto física como emocional. Christian, con la ayuda incansable de Erzsébet, comenzó a reconstruir su vida. Aunque las deudas los ahogaban y las tierras habían sido empeñadas, nunca perdieron la esperanza. Poco a poco, con esfuerzo y dedicación, Christian fue recuperando su fuerza, y juntos lograron restaurar la producción en la finca. Vendiendo las pocas cosechas que lograban obtener, comenzaron a pagar las deudas que habían adquirido para su rescate. Aunque las cicatrices físicas y emocionales nunca desaparecerían del todo, su fe en Dios y en ellos mismos les permitió seguir adelante. Y durante esos largos años de lucha y recuperación, Christian siempre repitió la frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasaron los años, y Christian, ya recuperado en cuerpo y espíritu, vivía una vida tranquila al lado de Erzsébet. Sin embargo, un día, una nueva notificación llegó a su puerta: una solicitud de reclutamiento voluntario. El mundo cristiano estaba nuevamente amenazado por las fuerzas turcas, y aunque ya no era un joven y su esposa rogaba con fervor para que no partiera de nuevo, Christian sintió el llamado. Su deber hacia su fe y su tierra era mayor que su propio deseo de paz. Así que, con un pequeño séquito de hombres leales, marchó hacia Belgrado, donde las fuerzas cristianas se preparaban para enfrentar al enemigo una vez más. La batalla fue larga y agotadora. Christian, endurecido por sus experiencias pasadas, luchó con valentía y fue elevado al rango de comandante debido a su destreza y conocimiento del enemigo. Su liderazgo inspiró a sus hombres y con un ataque decisivo, las fuerzas cristianas lograron una victoria rotunda contra el ejército otomano. En medio de los prisioneros capturados, Christian reconoció a uno de ellos, el Bajá, que lo había atormentado tantos años atrás. Al ver a Christian, un escalofrío recorrió la columna del Bajá, y el terror lo envolvió como un manto frío. Una ola de miedo se apoderó de él, paralizándolo por completo. Su corazón latía con fuerza y su respiración se tornó errática. Recordó cada azote, cada humillación que había infligido a Christian con despiadada satisfacción. Ahora, el destino lo había puesto frente a aquel mismo hombre, no como su verdugo, sino como su prisionero, y la realización de ese giro inesperado lo llenó de un horror indescriptible. El Bajá
Fue llevado a una mazmorra dentro de las fortificaciones, encadenado como lo había estado Christian años antes. Apenas había pasado una hora cuando Christian se paró frente a su antiguo captor. Con una calma imponente le preguntó: «¿Qué crees que te espera?». El bajá, cabizbajo y sin esperanza, respondió: «Lo sé, retribución». Christian lo miró en silencio por un momento y luego replicó: «Sí, la retribución de un cristiano. La enseñanza de Cristo, nuestro Maestro, nos manda perdonar a nuestros enemigos, amar a nuestros semejantes, porque Dios es amor. Márchate en paz, regresa a tu hogar. Te devuelvo a tus seres queridos. Pero en el futuro, sé amable y humano con todos los que estén en problemas». El bajá, incrédulo, rompió en llanto. Nunca había esperado tal misericordia, tal perdón. Entre sollozos confesó: «Oh, ¿cómo podría imaginar tal misericordia y perdón? Esperaba dolor y tormento. Me parecía tan seguro que tomé veneno, que llevaba secretamente conmigo, y en pocas horas sus efectos me acabarán. Debo morir. Nada puede salvarme. Pero antes de morir, explícame la enseñanza que está llena de amor y misericordia, tan grande y divina. Oh, que pueda escuchar su enseñanza y morir como cristiano». Christian, conmovido por las palabras del bajá, se arrodilló a su lado y en sus últimos momentos compartió con él el mensaje de amor y salvación que había aprendido en sus años de sufrimiento y redención. Y así, el bajá murió en paz, con el corazón liberado del odio. El fin.